Advertencia. Este video puede contener imágenes que pueden herir la sensibilidad de algunas personas. El material audiovisual aquí presentado ha sido única y exclusivamente con fines de ilustración y entretenimiento. Si este es visto o escuchado por algún menor de edad, se sugiere que lo haga en compañía de algún adulto. Se recomienda discreción. Se recomienda discreción. Se recomienda discreción. Lord of Arden. Imagina que tu vida es perfecta, es feliz. Tienes el trabajo que quieres, te casas con el hombre o con la mujer que te ama con locura. Tu casa es grande y hermosa. Tienes las mascotas que quieres y amas. Pero por una mala jugada del destino, caes en los vicios. Y aquella mascota a la que más quieres, la que es parte de ti, se convierte en una evidente masa de demencia por los vicios en el peor de los asuntos. Y más siniestra la bestia que acaba con todo lo que tienes. Esto es lo que el pobre protagonista de este cuento sufre. Quédate y vive el horror junto al protagonista de esta gran historia. Te presento El gato negro, de Edgar Allan Poe. Se está volviendo habitual presentar cuentos de maestros consagrados en historias de terror y suspenso. Este será el tercer video publicado en este canal del maestro Edgar Allan Poe, El gato negro. Vamos a una muy corta pausa y comenzamos con el relato de este gran maestro. No espero, ni pido que nadie crea el extraño aunque simple relato que te voy a escribir. Estaría completamente loco si lo esperase, pues mis sentidos rechazan su evidencia. Pero no estoy loco, y sé perfectamente que esto no es un sueño. Mañana voy a morir, y quiero de alguna forma aliviar mi alma. Mi intención inmediata consiste en poner de manifiesto, simple y llanamente, y sin comentario, una serie de episodios domésticos. Las consecuencias de estos episodios me han aterrorizado, me han torturado, y por fin me han destruido. Pero no voy a explicarlos. Si para mí han sido horribles, para otros resultará menos espantoso que barroques. En el fruto quizá aparezca alguien cuya inteligencia reduzca mi fantasma a lugares comunes. Una inteligencia más tranquila, más lógica y mucho menos excitable que la mía, capaz de ver en las criaturas que te voy a describir como miedos, una simple sucesión de causas y efectos naturales. Desde mi infancia, sobresalí por docibilidad y bondad de carácter. La ternura de corazón era tan grande que llegué a convertirme en objeto de burlas para mis compañeros. Me gustaba de forma singular los animales, y mis padres me permitían tener una variedad muy amplia.
Pasaba la mayor parte de mi tiempo con ellos, y nunca me sentía tan feliz como cuando les daba de comer y los acariciaba. Este rasgo de mi carácter creció conmigo, y cuando llegué a la madurez, me proporcionó uno de los mayores placeres. Quienes han sentido alguna vez afecto por algún perro fiel y sagaz, no necesita que me moleste en explicar la naturaleza a la intensidad de la satisfacción que se recibe. Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al corazón del que con frecuencia ha probado la falsa amistad y frágil fidelidad del hombre. Me casé joven y tuve una alegría de que mi mujer compartiera mis preferencias. Cuando advirtió que me gustaban los animales domésticos, no perdí ocasión para proporcionarme los más agradables. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, conejos, un mono pequeño y un gato. Este último era un hermoso animal, bastante grande, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Cuando se refería a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era bastante supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que los gatos negros eran brujas disfrazadas. No quiero decir que lo creyera en serio, y solo menciono el asunto porque acabo de recordarlo. Pluto, que así se llamaba el gato, era mi favorito y mi camarada. Solo yo le daba de comer, y en casa me seguía por todas partes. Incluso me resultaba difícil impedirle que me siguiera en la calle. Nuestra amistad duró varios años, y en el transcurso de los cuales mi temperamento y mi carácter, por causa del demonio interperante, y me pongo rojo al confesarlo, se había adentrado radicalmente en mí. Día a día me fui volviendo más irritable, malhumorado e indiferente hacia los sentimientos ajenos. Llegué incluso a usar palabras duras con mi mujer y terminé recurriendo a la violencia física. Por supuesto, mis favoritos sintieron también el cambio de mi carácter. No solo los descuidaba, sino que llegaba a hacerles daño. Sin embargo, hacia Plutón sentía el suficiente respeto como para abstenerme de maltratarlo, cosa que hacía con los conejos, el mono y hasta el perro, cuando por casualidad o por afecto se cruzaban en mi camino. Pero mi enfermedad empeoraba, pues ¿qué enfermedad se puede comparar con el alcohol? Y al fin, incluso Pluto, que ya empezaba a ser viejo y por lo tanto irritable, empezó a sufrir las consecuencias de mi mal humor. Una noche, en que volví a casa completamente borracho, después de una de mis correrías por el centro de la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo agarré y, asustado por mi violencia, me mordió ligeramente en la mano. Al instante se apoderó de mí una furia de diablo y ya no supe lo que hacía. Fue como si la raíz de mi alma se separara de un golpe del cuerpo, y una maldad más que diabólica aumentaba por la ginebra. Estremeció cada fibra de mi ser. Saqué del bolsillo del chaleco un cortaplumas. Lo abrí mientras seguía sujetando al pobre animal por el pescuezo y deliberadamente le saqué un ojo. Me pongo más rojo que un tomate. Siento vergüenza. Tiemblo mientras te relato tan reprochable atrocidad. Cuando me volvió la razón con la mañana, cuando el sueño hubo disipado los vapores de la orgía nocturna, sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento ante el crimen del que era culpable. Pero solo un sentimiento débil y equívoco, y no llegó a tocar mi alma. Otra vez me hundí en el exceso y pronto ahogué en vino los recuerdos de lo sucedido. El gato, mientras tanto, mejoraba lentamente. La cuenca del ojo perdido presentaba un horrible aspecto, pero el animal parecía que ya no sufría. Se paseaba como de costumbre por la casa, aunque, como se puede imaginar, huía aterrorizado al verme. Me quedaba bastante de mi antigua forma de ser para sentirme
agraviado por la evidente antipatía de un animal que una vez me había querido tanto. Pero ese sentimiento pronto cedió para la irritación, y entonces se presentó para mi derrota final e irrevocable, el espíritu de la perversidad. La filosofía no tiene en cuenta este espíritu. Sin embargo, estoy tan seguro de que mi alma existe como de que la perversidad es uno de los impulsos primordiales del corazón humano, una de las facultades primitivas, indivisibles, uno de los sentimientos que rigen el carácter del hombre. ¿Que no se ha sorprendido a sí mismo 100 veces en momentos en el que cometía una acción estúpida o malvada, por la simple razón de que no debía cometerla? ¿No hay en nosotros una tendencia permanente que nos enfrente con el sentido común, a transgiversar lo que constituye la ley por el simple hecho de serlo? Ese espíritu de perversión se presentó, como he dicho, en mi caída final, y ese insoportable anhelo que tenía el alma de vejarse a sí misma, violentar su naturaleza, de hacer el mal por el mal mismo, me empujó a continuar y finalmente a consumar el suplicio que había infligido la inocencia animal. Una mañana, a sangre fría le puse un lazo por el pescuezo y la ahorqué en una rama de un árbol. Lo ahorqué mientras las lágrimas me brotaban de los ojos y el más amargo remordimiento me retorcía el corazón. Lo ahorqué porque recordaba que me había querido y porque estaba seguro de que no me había dado motivos para matarlo. Lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado mortal que ponía en peligro mi alma hasta llevarla, si eso fuera posible, más allá del alcance de la infinita misericordia de Dios, más misericordioso y más terrible. La noche del día en que cometí ese acto cruel, me despertaron gritos de ¡fuego! ¡Fuego! La ropa de mi cama era una llama y toda la casa estaba ardiendo. Con gran dificultad pudimos escapar del incendio mi mujer, un criado y yo. Todo quedó destruido. Mis bienes terrenales se perdieron y desde ese momento no me quedó más remedio que resignarme. No caeré en la debilidad de establecer una relación de causa y efecto entre el desastre y la acción criminal que cometí. Simplemente me limito a detallar una cadena de hechos y no quiero dejar suelto ningún eslabón. Al día siguiente del incendio visité las ruinas. Todas las paredes salvo una se había desplomado. La que quedaba en pie era un tabique divisorio de poco espesor, situado en el centro de la casa y contra el cual antes se apoyaba la cabecera de mi cama. El yeso del tabique había aguantado la acción del fuego, algo que atribuí a su reciente aplicación. Una apretada muchedumbre se había reunido alrededor de esta pared y varias personas parecían examinar parte de la misma, atenta y minuciosamente. Las palabras extraño, curioso y otras parecidas despertaron mi curiosidad. Al acercarme más vi que la blanca superficie, grabada en barrorelieve, aparecía la figura de un gigantesco gato. El contorno tenía una nitidez verdaderamente extraordinaria. Había una cuerda alrededor de su pescuezo. Al descubrir esta aparición, que ya no podía considerar otra cosa, el asombro y el terror me dominaron. Pero la reflexión vino en mi ayuda. Recordé que había ahorcado al gato en el jardín condilante con la casa. Cuando se produjo la alarma de incendio, la gente invadió inmediatamente el jardín. Alguien debió cortar la soga y tirar al gato en mi habitación por la ventana abierta. Sin duda, alguien trató así de despertarme. Probablemente la caída de la pared comprimió a la víctima de mi crueldad contra el yeso recientemente encalado, cuya cal, junto con la acción de las llamas y el amoníaco del cadáver, produjo la imagen que ahora veía.
Aunque con estas explicaciones quedó satisfecha mi razón, pero no mi conciencia sobre el asombroso hecho que acabo de describir. Lo ocurrido impresionó profundamente mi imaginación. Durante meses no pude librarme del fantasma del gato, y en todo ese tiempo dominó mi espíritu un sentimiento informe que se parecía sin serlo al remordimiento. Llegué incluso a lamentar la pérdida del gato y a buscar en los sucios antros que habitualmente frecuentaba otro animal de la misma especie y de apariencia parecida que pudiera ocupar su lugar. Una noche, medio borracho, me encontraba en una caverna pestilente y me llamó la atención algo negro posado en uno de los grandes toneles de Ginebra, que constituía el principal mobiliario del lugar. Durante unos minutos había estado mirándome fijamente en ese tonel y me sorprendió no haberlo advertido antes. La presencia de una mancha negra. Me acerqué a él y lo toqué con la mano. Era un gato negro, un gato muy grande, tan grande como Plutón y exactamente igual a este, salvo en su detalle. Pluto no tenía ni un pelo blanco en el cuerpo, mientras que este gato mostraba una mancha blanca, tan grande como indefinida, que le cubría casi todo el pecho. Al acariciarlo se levantó enseguida, empezó a ronronear con fuerza y restregó contra mi mano, y pareció encantado con mis cuitas. Había encontrado el animal que estaba buscando. Inmediatamente propuse comprárselo al tabernero, pero me contestó que no era suyo, y que no lo había visto nunca antes, ni sabía nada del gato. Seguí acariciando al gato, y cuando iba a irme a casa el animal se mostró dispuesto a acompañarme. Le permití que lo hiciera, parándome una y otra vez para agacharme y acariciarlo. Cuando estuvo en casa, se acostumbró enseguida y pronto se convirtió en el gran favorito de mi mujer. Por mi parte, pronto sentí que nacía en mí una antipatía hacia el animal, y era exactamente lo contrario a lo que yo había esperado. Pero, sin que pueda justificar cómo ni por qué, su evidente afecto por mí me disgustaba y me irritaba. Lamenté tales sentimientos de disgusto y molestia. Se transformaron en amargura y de odio. Procuraba no encontrarme con el animal. Un resto de vergüenza y el recuerdo de mi acto de crueldad me frenaban de maltratarlo durante algunas semanas. Pero no le pegué ni fue la víctima de mi violencia. Pero gradualmente, muy gradualmente llegué a sentir una inexplicable repugnancia por él y a huir en silencio de su odiosa presencia, como si fuese un brote de peste. Lo que probablemente contribuyó a aumentar mi odio hacia el animal fue descubrir a la mañana siguiente de haberlo traído a la casa que el gato, igual que Pluto, no tenía un ojo. Sin embargo, fue precisamente esa circunstancia la que hizo más grande a los ojos de mi mujer, quien, como ya dije, poseía en alto grado esos sentimientos humanitarios que una vez fueron mi rasgo distintivo y la fuerza de mis placeres más simples y puros. El cariño del gato hacia mí parecía aumentar en la misma proporción que mi aversión hacia él. Seguía mis pasos con una testarudez que me resultaba difícil hacer comprender a ti que me estás escuchando. Donde quiera que me sentaba venía a agazaparse bajo mi silla o saltar a mis rodillas, cubriéndome con sus repugnantes caricias. Si me ponía a pasear, se metía entre mis pies y así casi me hacía caer, o clavaba sus largas y afiladas garras en mi ropa y de esa forma trepar hacia mi pecho. En esos momentos, aunque deseaba hacerlo desaparecer de un golpe, me sentía completamente paralizado por el recuerdo de mi crimen anterior, pero sobre todo, y quiero confesarlo, por un terrible terror al animal. Aquel temor no era exactamente miedo, ni un mal físico, y sin embargo, no sabría definirlo de otra manera. Me siento casi avergonzado de admitir, sí, aún en esta celda de criminales, me siento casi avergonzado de admitir que el terror, el horror que me causaba aquel animal,
era alimentado por una de las más insensates quimeras que fuese posible concebir. Más de una vez mi mujer me había llamado la atención sobre la forma de la mancha de pelo blanco, de la cual ya te he hablado, y que constituía una diferencia entre el extraño animal y el que había matado. Tú recordarás que esta mancha, aunque era grande, había sido al principio muy indefinida. Pero gradualmente, y de forma casi imperceptible, mi razón tuvo que luchar durante largo tiempo para rechazar como imaginaria la mancha que iba adquiriendo una rigurosa nitidez en su contorno. Ahora ya representaba algo que me hace temblar cuando lo nombro, y por eso odiaba, y habría librado del monstruo si hubiese atrevido a hacerlo. Y entonces me sentí más miserable que todas las miserias del mundo juntas. Pensar que una bestia cuyo semejante yo había destruido desdeñosamente, una bestia era capaz de producir esa angustia tan insoportable sobre mí. Un hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Ni de día ni de noche pude ya gozar de la bendición del descanso. De día, ese animal no me dejaba ni un solo instante. Y de noche, me despertaba sobresaltado por sueños horrorosos, sintiendo el ardiente aliento de aquella cosa en mi rostro y su enorme peso encaramado en mi pecho. Bajo la opresión de esos tormentos sucumbió todo lo poco que me quedaba de bueno. Solo los malos pensamientos disfrutaban de mi intimidad, los más retorcidos, los más perversos pensamientos. La tristeza habitual de mi mal humor terminó convirtiéndose en aborrecimiento de todo lo que estaba a mi alrededor y de toda la humanidad, y mi mujer, que no se quejaba de nada, llegó a ser la más habitual y paciente víctima de las repentinas y frecuentes explosiones incontroladas que sufría a las que me abandonaba. Un día, por una tarea doméstica, me acompañó al sótano de la vieja casa donde nuestra pobreza nos obligó a vivir. El gato siguió escaleras abajo y casi me hizo caer de cabeza, por lo que me desesperé, casi hasta volverme loco. Alzando un hacha y olvidando en mi rabia los temores infantiles que hasta entonces habían detenido mi mano, lancé un golpe que hubiera causado la muerte instantánea del animal si lo hubiera alcanzado. Pero la mano de mi mujer detuvo el golpe. Su intervención me llenó de una rabia más que demoníaca. Me solté de su abrazo y le hundí el hacha en la cabeza. Cayó muerta a mis pies, sin un quejido. Consumado el horrible asesinato, me dediqué urgentemente a sangre fría a la tarea de ocultar el cuerpo. Sabía que no podía sacarlo de la casa ni de día ni de noche, sin correr el riesgo de que los vecinos me vieran. Se me ocurrió varias ideas. Por un momento pensé en descuartizar el cadáver y quemarlo en trozos. Después se me ocurrió cavar una tumba en el piso del sótano. Luego consideré si no convenía arrojarlo al pozo del patio o meterlo en una caja como si fuese mercancía y los trámites normales y llamar a un mozo de cuerda para que lo retirara de la casa. Por fin, di con lo que me pareció lo mejor. Decidí emparedar el cadáver en el sótano, tal como cuentan los monjes de la Edad Media, emparedaban a sus víctimas. El sótano se presentaba bien para este propósito. Las paredes eran de un material poco resistente y estaban recientemente encaladas, con una capa de yeso que la humedad del ambiente no había dejado endurecer. Además, una de las paredes había una saliente, una falsa chimenea, que se había rellenado de forma que para parecer el resto del sótano. Sin ningún género de duda, se podía quitar fácilmente los ladrillos de esa parte, introducir el cadáver y tapar el agujero como antes, de forma que ni siquiera la mirada pudiese descubrir nada sospechoso.
No me equivocaba en mis cálculos. Con la palanca saqué fácilmente los ladrillos y después de colocar con cuidado el cuerpo contra la pared interior, lo mantuve en esa posición mientras colocaba de nuevo los ladrillos en su forma original. Después de procurarme argamasa, arena y cerda, preparé con precaución un yeso que no se distinguiera del anterior y revoqué cuidadosamente el enladrillado. Terminada la tarea, me sentí satisfecho de que todo hubiese quedado bien. La pared no mostraba la menor señal de haber sido alterada. Recogí del suelo los cascotes más pequeños y triunfante miré alrededor y me dije: aquí por lo menos no he trabajado en vano. El paso siguiente consistió en buscar a la bestia que había causado tanta desgracia, pues por fin me había decidido a matarla. Si en aquel momento el gato hubiese aparecido ante mí, habría quedado sellado su destino. Pero por lo visto, el astuto animal, alarmado por la violencia de mi primer asedio de cólera, se cuidaba de aparecer mientras no se pasara mi mal humor. Es imposible describir ni imaginar el profundo y feliz sentimiento de alivio que la ausencia del odiado animal trajo a mi pecho. No apareció aquella noche y así, por primera vez desde su llegada a la casa, pude dormir profunda y tranquilamente. Sí, pude dormir incluso con el peso del asesinato en mi alma. Pasó el segundo y tercer día y no volví a mi atormentador. Una vez más respiré como un hombre libre. El monstruo aterrorizado había huido de la casa para siempre. No volvería a verlo. Grande era mi felicidad y la culpa de mi negra acción me preocupaba poco. Se hicieron algunas investigaciones a las que me costó mucho contestar. Incluso revisaron la casa, pero naturalmente no se descubrió nada. Consideraba que me había asegurado mi felicidad futura. Al cuarto día después del asesinato, un grupo de policías entró a la casa despectivamente y procedió otra vez a una rigurosa inspección. Seguro de que mi escondite era inescrutable, no sentí la menor inquietud. Los agentes me pidieron que los acompañara en su registro. No dejaron ningún rincón, ningún escondite sin revisar. Al final, por tercera o cuarta vez, bajaron al sótano. No me tembló ni un solo músculo, mi corazón latía tranquilamente como el de quien duerme en la inocencia. Me paseaba de un lado a otro del sótano. Había cruzado los brazos sobre el pecho e iba tranquilamente de acá para allá. Los policías quedaron totalmente satisfechos y se disponían a marcharse. El júbilo de mi corazón era demasiado fuerte para ser reprimido. Ardía en deseo de decirles al menos unas palabras como prueba de triunfo y de asegurar doblemente su certidumbre sobre mi inocencia. Caballeros, dije por fin, cuando el grupo subía las escaleras, me alegro de haber disipado sus sospechas. Les deseo felicidad y un poco más de cortesía. Por cierto, caballeros, esta casa está muy bien construida. En mi rabioso deseo de decir algo con naturalidad, no me daba cuenta de mis palabras. Repito que es una casa excelentemente construida. Estas paredes... ¿Ya se van ustedes, caballeros? Estas paredes son de gran solidez. Y entonces, empujado por el frenesí de mis bravatas, golpeé fuertemente con el bastón que llevaba en la mano sobre la pared de ladrillo tras la cual estaba el cadáver de la esposa de mi alma. Que Dios me proteja y me libere de las garras del archidemonio. Apenas había cesado el eco de mi golpe y una voz me contestó desde dentro de la tumba. Un quejido ahogado y entrecortado al principio, como el sollozo de un niño, y luego creció rápidamente hasta convertirse en un largo aullido, y continuó gritando, completamente anormal e inhumano. Un aullido, un alarido quejumbroso, mezcla de horror y de triunfo, como solo puede seguir en el infierno de las garras de los condenados en su agonía y de los demonios gozosos de la condenación. Hablar
de lo que pensé en ese momento es una locura. Presa de vértigo, fui tambaleándome hasta la pared de enfrente. Por un instante el grupo de hombres de la escalera se quedó paralizado por el espantoso terror. Luego una docena de robustos brazos atacó la pared, que cayó de un golpe. El cadáver, ya corrompido y cubierto de sangre coagulada, apareció de pie ante los ojos de los espectadores. Sobre su cabeza, con la roja boca abierta y un único ojo de fuego, estaba agazapada la horrible bestia cuya astucia me había llevado al asesinato y cuya voz delatora me entregó ahora al verdugo. Había emparedado al monstruo a la tumba, y ese monstruo me delató. Una obra estupenda y de gran calidad. Y si de casualidad eres parte del universo de Cloud of Harlequin, seguro te preguntarás ¿qué pasó? Ya que ya fue publicado El Gato Negro. Y tienes razón. Y como en el caso del video del Marqués de Sade, fue víctima de ciertas infracciones. No puestas, pero no me quise arriesgar. Y la explicación está más clara en el video de Marqués de Sade si te quieres enterar. Y bueno, esto es todo por ahora. Soy Clove y nos veremos la semana que viene. Si te gustó, dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Agrega a Cloud en las redes sociales, Facebook, Twitter y Google+. Si tienes algún relato, leyenda o algo que quieras compartir con Cloud, envíalo a contacto-cloud@cloudofarlequin.com. También visítanos en www.cloudofarlequin.com. Te invito a que visites más videos de Cloud y te esperamos en el próximo video.